El narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo han afectado y siguen afectando la situación de Colombia. Recordamos la formación del M-19, movimiento insurgente colombiano que nace a raíz de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales en abril de 1970. Este movimiento nace como rebeldía y en contraposición al gobierno de la época. Luego, tras su desmovilización, se convierte en un movimiento político de izquierda, conocido como Alianza Democrática M-19. Desapareció posteriormente a mediados de 1990. El grupo guerrillero finalmente se desmovilizó, pero muchos de sus exintegrantes fueron asesinados por grupos de extrema derecha. Antonio Navarro Wolf, exmilitante del M-19, ha ocupado importantes cargos a nivel político en Colombia. Podría decirse fruto de la desmovilización de este grupo insurgente para ser parte de la vida política democrática del país. El narcotráfico se hace presente en este país a finales de la década con el Cartel de Medellín, atemorizando al país con bombas, asesinatos de policías y atentados terroristas. Pablo Escobar, fundador y líder de este cartel, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana, fue representante a la Cámara y suplente para el Congreso de la República de Colombia por el departamento de Antioquia en 1982. Obtuvo la fortuna más grande de su país y una de las más grandes del mundo con el comercio de cocaína. Era apodado como el zar de la cocaína. Según recientes hallazgos, el tráfico de drogas le pudo haber representado beneficios de más de 25.000 millones de dólares. Según las autoridades, Escobar estaría vinculado al asesinato de más de 10.000 personas. Su organización fue la responsable de innumerables actos de terrorismo, bombas y masacres, dejando civiles muertos, miles de víctimas fruto del fuego cruzado con las autoridades en Antioquia y Medellín. También fue responsable del asesinato de policías y de un feroz enfrentamiento con el Cartel de Cali, los paramilitares del Magdalena Medio y finalmente con el grupo paramilitar Los Pepes. Desestabilizó Colombia, convirtiéndose así en el criminal más buscado del mundo a comienzos de 1990. Tras 17 meses de intenso rastreo por parte del bloque de búsqueda que contaba con el respaldo incondicional de grupos de inteligencia norteamericanos y la exhaustiva búsqueda por parte del grupo paramilitar denominado Los Pepes, quienes lo perseguían con fines de venganza, finalmente fue localizado tras su fuga de la cárcel en un barrio de Medellín y abatido a tiroteo. Uno de los hechos que definitivamente han marcado la historia de Colombia fue el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, un político joven candidato a la presidencia por el nuevo liberalismo, asesinado según testimonios por hombres del antes mencionado narcotraficante Pablo Escobar. Pero aquí no termina la historia del narcotráfico en Colombia. Durante la campaña de 1994 existen fuertes acusaciones de ingresos de dineros procedentes del narcotráfico para el candidato Ernesto Samper. El Cartel de Cali fue acusado de estas maniobras. A partir de entonces, el poder del narcotráfico se vuelve menos evidente y más sigiloso. Durante los años 90, grupos guerrilleros como las FARC y el ELN aumentaron sus actividades subversivas y al final de la década de 1990, el presidente Andrés Pastrana trató de negociar con los revolucionarios. Para ello, despejó militarmente la zona de distensión El Caguán en el Caquetá. Sin embargo, para el final de su mandato, las negociaciones fracasaron. ¿Pero de dónde nace el paramilitarismo? Son ciertos grupos armados al margen de la ley que se organizan a partir de 1970, cuyo fin era combatir a los grupos armados de extrema izquierda, es decir, las guerrillas colombianas. Se extendieron por diversas regiones del territorio nacional con la participación de ricos hacendados, colonos y pequeños industriales que llegaron en 1990. En el desarrollo de dichos movimientos se vieron involucrados agentes del mismo Estado como policías y militares, además de representantes políticos y de otros sectores de la sociedad. Esta participación desembocaría en el escándalo judicial y político denominado parapolítica, que se da a inicios del siglo XXI. Las autodefensas se involucraron directamente con las mafias de la droga y muchos de sus máximos jefes fueron pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Las autodefensas, que en principio se constituyeron como grupos armados para defenderse de las agresiones guerrilleras, pronto pasaron a ser actores de agresión, perpetuando de esta manera actos como masacres, asesinatos o genocidios.
Después de la desmovilización de las AUC, surgieron grupos emergentes como las Águilas Negras, que están relacionados o conformadas como mafias y grupos sicariales al servicio del narcotráfico. Debido a las acciones de dichos grupos, se ha cuestionado si pueden clasificarse con el término de paramilitares. En Colombia, miles de personas han muerto a causa de masacres, pero ¿quién financió el paramilitarismo? ¿Cuántos están en las cárceles? La gravedad del momento histórico del país ha sido calificada por muchos como una situación de incendio. Los problemas citados alimentan el conflicto armado que tantos males ha causado. Pero lo que empeora esta situación es el hecho de que los paramilitares compiten por el poder local en la administración pública, ejercen control social, relaciones con actores legales y han ganado influencia política, económica y militar. Evidentemente existe una influencia en el Estado, la economía y la sociedad colombiana por parte de estos grupos. Ellos buscan construir sus propias bases sociales para cooptar el Estado con el objetivo de influir en la vida política, judicial, económica y social del país.